querido alumno, bienvenido al Espacio Español. Hoy comenzamos el programa de tercer curso y precisamente la primera secuencia que se titula La nueva generación. Esta secuencia consta de 4 partes. La primera parte es la comprensión lectora, la segunda parte es léxico, la tercera parte es la gramática y la última y la cuarta, claro, es la producción escrita. Bien, ahora tenemos 4 fotos. Vamos a comentar una sola. ¿Qué te sugiere esta foto? Vemos 2 generaciones. En la primera foto, un joven y un mayor comparten auriculares, ¿sí?, para ver un video, escuchar música o una conversación desde el móvil y parecen muy alegres. Las 3 otras fotos son personas de edad madura, de edad diferente. Hay edad madura y edad joven, que pertenecen a generaciones diferentes y que comparten actividades y juegos. Bien, aquí tenemos la palabra mayor. ¿Qué significa mayor? Cuando digo una persona mayor, es una persona de edad madura. Ejemplo, tú eres joven, tus padres son mayores, ¿sí? Los alumnos son jóvenes, los profesores son mayores. Bien, ahora, querido alumno, pasamos al texto. Voy a leer y tú tienes que escuchar. Los jóvenes de hoy. El título del texto es Jóvenes y mayores. Las relaciones entre jóvenes y mayores son más conflictivas de lo deseable. El salto generacional dificulta a menudo la comunicación e impide el entendimiento. A veces, los jóvenes se sienten más alegres y agradecidos porque cuentan con el apoyo de los mayores para resolver algún problema. Por este motivo, los espacios intergeneracionales deben ser cada vez más frecuentes, donde se organizan actividades conjuntas para que unos y otros se conozcan y sobre todo para que se entiendan. Viven el mismo momento, pero de manera diferente. Mayores y jóvenes comparten escenario, pero no guión. Por ello, las prácticas y los programas intergeneracionales tienen la misión de acercarles y ponerles en contacto. Bien, es un texto de una periodista, Azucena García. Vamos a trabajar juntos el texto. La primera cosa que debes hacer es leer bien el texto para comprenderlo y responder a las preguntas que te proponemos. Comenzamos por el primer párrafo. Bien. Para comprender bien el texto y para sacar las ideas y conocer estas ideas, tienes que subrayar las palabras clave, sacar la idea principal del texto, sacar las ideas secundarias del texto. Bien. Las palabras clave, bueno, volvemos al texto. En el primer párrafo observa que hay palabras clave en rojo y están subrayadas: conflictivas, impide, el salto generacional, apoyo. En el segundo párrafo tenemos también 3 palabras clave: diferente, comparten, intergeneracionales. Bien, ahora, ¿cuál es la idea principal del texto? Para conocer y para encontrar esta idea general o idea principal, tienes que comprender las palabras clave. Tienes que buscar en el diccionario si no las conoces. Bien, aquí tenemos la respuesta. ¿Cuál es la idea principal del texto?
el conflicto generacional y su impacto en las relaciones jóvenes-mayores. Bien, esta es la idea principal de los dos párrafos. Son párrafitos, es un pequeñito texto. Bien, ahora pasamos a la segunda pregunta. Y aquí vamos a hablar de la estructura del texto. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Bien, para encontrar estas ideas secundarias tienes que leer bien el primer párrafo y luego el segundo. Bien, en el primer párrafo la idea es la descripción de las relaciones entre los jóvenes y los mayores. En el segundo párrafo, la idea es la importancia de los programas y actividades que acercan a los jóvenes y mayores. Bien, entonces aquí son las ideas del texto. Ahora pasamos a la comprensión del texto, ¿sí? Pasamos a la comprensión del texto. Bien, la primera pregunta. Según el autor, ¿cómo son las relaciones entre los jóvenes y los mayores? A ver, vamos a ver la respuesta. Las relaciones entre los jóvenes y los mayores son más conflictivas de lo deseable. Claro que la respuesta está en el texto. Bien, aquí tenemos la palabra conflictivas que has visto en el texto subrayada y considerada como palabra clave. La palabra aquí significa problemáticas, es el contrario de pacíficas. Lo conflictivo viene de conflicto, ¿sí? El conflicto, ¿qué significa? Sí, es sinónimo de belicosa o complicada, ¿sí? Son palabras sinónimas. Bien, ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo impacta o influye el salto generacional en las relaciones jóvenes-mayores? Bien, la respuesta es la siguiente. El salto generacional dificulta a menudo la comunicación e impide el entendimiento. Bien, aquí tenemos la palabra el salto generacional. Salto generacional. ¿Qué significa? Salto generacional. Tenemos la palabra salto y tenemos generacional de generación. Es un cambio de generación. Es decir, este salto o este cambio se nota en la cultura, en la conducta, en la mentalidad, en la visión, la manera de ver las cosas, el pensamiento, el lenguaje, la manera de vestirse, etc. Bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Para qué se organizan actividades conjuntas en los espacios intergeneracionales? Bien, vamos a ver la respuesta. Se organizan actividades conjuntas en los espacios intergeneracionales para que los jóvenes y mayores se conozcan y sobre todo para que se entiendan. ¿Claro? Bien, la respuesta también está en el texto. Luego pasamos a la última. ¿Cómo viven las dos generaciones y qué comparten? ¿Cómo viven las dos generaciones y qué comparten? A ver, la respuesta es la siguiente. Las dos generaciones viven en el mismo momento, pero de manera diferente. Mayores y jóvenes comparten escenario, pero no guión. Viven en la misma época y espacio, pero no la misma historia. No viven la misma historia, perdón. Bien, a partir de esta respuesta o de estas afirmaciones del autor, pues ¿qué mensaje quiere transmitir el autor? ¿Sí? Bien.
El mensaje que quiere transmitir el autor es el siguiente. A pesar de vivir diferentemente, hay que comunicar para que uno comprenda a otro. Ahora vamos a ver la parte léxico. Bien. Presta atención, querido alumno, y practica conmigo para ampliar tu léxico y enriquecerlo. Bueno, aquí tenemos una actividad donde tienes que emplear palabras, y son palabras que estudiaste en el texto de la comprensión. Bien, la consigna dice: rellena los vacíos con las palabras del recuadro. La de los puede reducir el generacional y permite a los jóvenes y acercarse de la realidad, se sienten muy y muestran por algún favor o cosa recibida. Antes de responder, tienes que leer bien las palabras que están abajo. Mayores, ¿qué significa? Lo hemos explicado en el texto. Maduros, son personas maduras. Mayores, como hemos dicho, mi padre es mayor. Sí, yo soy joven, mi padre es mayor. Conflictivas, que significa problemáticas, complicadas. Ayuda, y está en el texto, significa favor, apoyo, auxilio. Luego, gratitud, que significa reconocimiento, agradecimiento. ¿Sí? Nosotros agradecemos y reconocemos un buen acto de otra persona. Bien, ahora sí pasamos a los contrarios o los antónimos. La palabra mayor, su contrario es menor. La palabra mayor, su contrario es menor. La palabra conflictivas, su contrario es apacibles, pacíficas. Ayuda, su contrario es el abandono, perjuicio. Y la última, que es gratitud, su contrario es ingratitud. Bueno, que son palabras que normalmente conoces. Bien, ahora pasamos a la actividad y vamos a aplicar lo que está dicho en la consigna. Ahora es la respuesta o la solución de la actividad. La ayuda de los mayores puede reducir el conflicto generacional y permite a los jóvenes comunicar y acercarse a la realidad. Así se sienten muy alegres y muestran gratitud por algún favor o cosa recibida. Bien, esto para la primera actividad. Ahora pasamos a la segunda actividad. La consigna dice: une cada palabra con su significado. Bien, vamos a ver las palabras. Las palabras son alegre, intergeneracional, apoyo, entendimiento. Luego, la definición o el significado de estas palabras. La primera definición: conexión entre distintas generaciones, comprender la realidad y mostrar el valor del buen juicio, lleno de optimismo, satisfecho, contento, favorecer y sostener para proteger a alguien o algo. Bien, ahora tenemos la respuesta como sigue. Alegre, la palabra alegre va con lleno de optimismo, satisfecho, contento. Esa es su definición. La palabra intergeneracional va con conexión entre distintas generaciones. La palabra apoyo, favorecer y sostener
para proteger a alguien o algo. Luego la última palabra, que es el entendimiento, es comprender la realidad y mostrar el valor del buen juicio. Muy bien. Ahora, con estas palabras, querido alumno, vas a introducir cada palabra en una frase y así vas a ampliar también tu léxico. Emplea estas mismas palabras en frases personales. Alegre, intergeneracional, apoyo, entendimiento. Son las mismas palabras que están en la actividad, en el recuadro. Bien, aquí tenemos las diferentes frases. Los jóvenes están alegres por ser apoyados. ¿Sí? La frase es muy sencilla, clara. Reconocer las diferencias mejora la comunicación intergeneracional. La segunda frase para la palabra intergeneracional. Luego, la tercera, los jóvenes necesitan mucho apoyo. Los jóvenes necesitan mucho apoyo. Bien. La última, la comunicación es la clave del entendimiento generacional. Con esta actividad llegamos al final de esta parte. Nos vemos la próxima clase con otra parte a la vista. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.